Estimados estudiantes, hoy vamos a ver sobre los actos jurídicos en entornos digitales. ¿Qué actos se pueden considerar como jurídicos? Bueno, diariamente nosotros hacemos navegaciones por internet. Cada vez que nosotros damos un clic, estamos comunicándonos, pagando cuentas, comprando cosas, publicando avisos, realizando opiniones y en todos, o en algunos de los casos, consiguiendo amigos, parejas, interactuando socialmente. Todos estos actos realizados es en un entorno electrónico y esto puede generar consecuencias jurídicas. ¿Qué actos en internet generan consecuencias jurídicas? Bueno, prácticamente en todos los sitios web nos permiten realizar algunas actividades y estas actividades requieren un proceso de inscripción o de estar conectados en estas plataformas. Por lo cual, cuando se presenta el formulario de llenado de términos y condiciones de uso, equivalen prácticamente a un conjunto de cláusulas de un contrato. Estos contienen un listado amplio de las obligaciones y deberes que adquiere el usuario. Finalmente se invita al aspirante, a la persona que quiere ingresar al entorno virtual, a esa plataforma, llámese Facebook, un correo electrónico, un portal de compras, a que acepte, si así quiere, a aceptar los términos y condiciones que lo comprometen a tener obligaciones con el mismo. Ahora bien, la pregunta podría ser ¿cómo se evitan estos riesgos jurídicos en internet? Para evitar, es importante que el usuario recuerde que al dar clic al botón de aceptar, del sí o no, es mucho más que un simple paso de inscripción. Es decir, que esto lo que hace es aceptar la totalidad de las condiciones. Por lo tanto, es importante reconocer o leer cuáles son esas obligaciones. La publicidad en internet es una parte muy importante de la estrategia de las empresas, pero esto podemos decir que tienen muchas consecuencias jurídicas. El comercio electrónico es una forma de hacer negocios, es un nuevo fenómeno de análisis para el derecho. Ustedes lo pudieron ver en las exposiciones virtuales que tuvimos. Ahí aparecen varias categorías que modifican algunos de los paradigmas tradicionales o comunes que hemos visto en nuestra normativa jurídica, es decir, nuestro derecho civil. Por ello que la tecnología trata de integrar a las actividades sociales haciendo un análisis jurídico en cualquier aspecto social. En esto especialmente con el componente de tecnología y derecho. En ese orden de ideas es evidente que la utilización de los medios electrónicos de las TICs influyen grandemente en los instrumentos jurídicos. Desde el punto de vista jurídico, esto tiene plena relevancia por lo siguiente. Primero, el uso masivo de los medios electrónicos. Segundo, la utilización de las TICs de conformidad con la ley, es decir, ya vamos a ver leyes especiales que se encargan de esta utilización. Y por último, la utilización de las TIC para cometer actos ilegales o delitos, como ya lo vimos y lo trabajamos con la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos. Algo muy importante y no debemos de olvidar que cuando hablamos de la equivalencia funcional de los actos electrónicos, la semana pasada ustedes vieron un pequeño video y una página donde estaban los documentos electrónicos. El principio de la equivalencia funcional de los actos jurídicos celebrados a través de los medios electrónicos están suscritos de una forma manuscrita, incluso oral, y es el principal fundamento de la interrelación del derecho con las nuevas tecnologías. Dicho principio, de la equivalencia funcional, lo que trata de hacer es simplificar la función jurídica de la instrumentación jurídica autógrafa, es decir, nuestra firma, respecto al acto jurídico o su expresión oral. Esto es para cumplir con una forma de instrumentalización electrónica a través de mensajes de datos, con la independencia del contenido del mensaje, la extensión, el alcance y la finalidad del acto instrumentado.
Si vemos la siguiente diapositiva, dice: no se altera ni modifica el actual régimen del derecho, de las obligaciones y los contratos privados. En el caso del comercio electrónico, no va a implicar una modificación sustancial del derecho, de las obligaciones y los contratos, es decir, no va a modificar lo que nosotros ya sabemos de derecho civil y derecho mercantil, de contratos y las obligaciones. Pues de una forma electrónica, su aplicabilidad jurídica en esas transacciones es simplemente un soporte nuevo, es decir, que está de una forma diferente en una plataforma virtual, pero no vamos a decir que se va a modificar en cuanto a la perfección, el desarrollo y la ejecución de los contratos. No vamos a negar que esta forma del comercio electrónico ha originado un cambio en el derecho aplicable, es decir, que tiene muchas oportunidades y generan hasta cierto punto un vacío jurídico que se presenta al momento de identificar los diferentes problemas en los aspectos más destacables del comercio electrónico. Bueno, a mediados del siglo XX aparecieron algunas discusiones sobre la forma negocial de esta nueva modalidad. El transporte, el juego, el denominado shopping o las compras en línea son algunos ejemplos de cómo el individuo, actuado por símbolos, indicios, marcas, pueda tener hasta cierto punto no una discusión negocial, una oferta y una demanda, y por consecuencia lo que hay en muchas ocasiones ni siquiera una adhesión a las condiciones predispuestas en los contratos que se encuentran en las plataformas virtuales. Ahora bien, ¿qué se va a denominar como contratación electrónica por medios informáticos? Bueno, antes que nada, la posibilidad de contratar, hacer transferencias, pagos o manifestaciones de voluntad a través de dispositivos electrónicos establece un nuevo marco de relaciones jurídicas. En vista de lo anterior, con esto, esta particular problemática es para el derecho privado. ¿Qué denominamos entonces contratación electrónica? Vamos a decir que es la utilización de algún elemento electrónico con influencia decisiva, real y directa en la formación de voluntad, en el desenvolvimiento o la interpretación de un acuerdo. En general se trata de aquella contratación que se celebra por medios electrónicos y telemáticos. Ahora bien, ¿qué consideramos como contrato informático? El contrato informático tiene que ver con objeto de bienes o servicios informáticos, es decir, aquellos elementos materiales que componen el hardware, su unidad de procesamiento, dispositivos, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hablemos de contratos informáticos, vamos a hablar de aquellos que sean bienes informáticos. Cualquier consulta pueden realizarlo en la ley de delitos informáticos. En esa ley especial ustedes pueden encontrar cuál es el concepto de bien informático. Ahora bien, hay un doctrinario, Antonio Mail, que afirma que bajo la denominación de comercio electrónico se distingue un vasto conjunto de actividades con la finalidad mercantil, que va a desarrollar por medio de sistemas de datos y comunicaciones, sin que exista un contrato físico directo, es decir, que no exista quien oferte un bien o un servicio de forma presencial. Pero esto no solo va a cubrir a los actos comerciales directos, sino que también alquileres o a cualquier otra acción preparatoria o en caso la publicidad y el mercadeo de un contrato. El comercio electrónico que comprende. Bueno, no vamos a decir que solo ventas o adquisiciones de empresarios que se realizan a través de una red de comunicaciones, como por ejemplo la internet, sino que van a ser todas las etapas del negocio empresarial, siempre que se realice a través de la red, es decir, de la web. No podemos incluir otras actividades que tiendan a incidir necesariamente a estos comportamientos, es decir, una apertura de un negocio virtual, ofertas de productos, publicidad, intercambio de información entre vendedor y un posible cliente, mensajes de datos transmitidos, los pagos online. Es decir, todo esto
también va a ser incluido en un comercio electrónico. Ahora bien, sobre la seguridad de las relaciones comerciales. Cuando hablamos de esta seguridad lo vamos a ver en varios puntos. Por ejemplo, la publicidad y la oferta. Esta información igualmente debe proporcionarse con veracidad y suficiencia a efectos de evitar una publicidad engañosa. En la unidad 4 veremos sobre la defensa de los derechos del consumidor para ver qué podemos hacer en estas situaciones. La otra es la diligencia en la administración de la página, es decir, debe de haber alguna, en el caso de la website, debe de haber diligencia o cómo regular en el caso de que hayan transacciones comerciales. Otro de los puntos es la información sobre el régimen aplicable, es decir, al momento de la contratación por estos medios telemáticos, debe de saber el consumidor cómo va a ser su régimen jurídico. Otro de los puntos es el derecho de resolución o de arrepentimiento, es decir, que el consumidor puede resolver el contrato hasta un día determinado o incluso posterior a la entrega del documento. Otro es la pérdida de la cosa, consistente en la responsabilidad del vendedor en el envío del bien que ha sido adquirido por el consumidor a través de redes telemáticas. Es importante distinguir sobre la situación de cobro. Cuando una persona realiza una compraventa de un bien, puede realizar incluso la pérdida de la cosa. ¿Qué va a tener este efecto? Va a tener el efecto de que pueda recibir nuevamente su producto o que pueda tener una devolución del dinero. Ahora bien, el siguiente tema es sobre la firma digital. La firma digital es una especie de firma electrónica que consiste en caracteres que acompañan un documento o texto en claves, una pública y una privada, con las cuales se encripta el contenido. Este procedimiento asegura la autenticidad e integridad determinada la autoría y recepción. Es decir, también se da una seguridad al contenido de los datos transmitidos. Bueno, eso sería todo por la clase de ahora y van a tener al finalizar este video una actividad para que ustedes puedan realizar la correspondiente preguntas o cualquier otra situación.